Hola, bienvenidos. Estamos en el curso de la UNED y de Sveinsif respecto a gestión de inversiones sostenibles y responsables. Me toca hablaros hoy de lo que es el reto de la medición de la ISR. Como todos sabéis, el dar información sobre ISR, sobre lo que es impacto medioambiental, impacto social o de responsabilidad corporativa de buen gobierno, está siendo uno de los mayores desafíos que tenemos en la industria. ¿Por qué desafíos? Primero, porque nadie utiliza las mismas metodologías y segundo, porque en definitiva lo que estamos intentando es que tanto empresas como gobiernos provean de una información de calidad que nos permita de alguna forma conocer exactamente qué es lo que están haciendo en estos aspectos. Ahora bien, lo que está muy claro es que no hablemos solamente de empresas, sino que hablamos también de lo que son estos gobiernos y lo que son estados. ¿Por qué lo comento? Porque todo el mundo piensa que cuando hablamos de inversión ESG se refiere exclusivamente al sector privado y no, nosotros también hacemos, desde el punto de vista, es necesario, mejor dicho, medir lo que es todo lo que es el impacto desde el punto de vista del sector público. Si vamos adelante con el módulo, yo creo que es importante, lo primero vamos a hablar de las métricas medioambientales. En las métricas medioambientales es donde más desarrollos se están consiguiendo, pero no es menos cierto que hay muchas formas de enfocarlo. Nosotros diríamos que si hablamos de empresas, tendríamos que hablar de tres métricas fundamentales. Una, lo que son emisiones de CO2, lo que se llama la huella de carbono. Segundo, la parte de contaminación, es decir, cuál es el impacto de contaminación de esa empresa. Y tercero, lo que sería el uso de agua. Eso es respecto a empresas privadas. Si fuéramos a lo que es empresas públicas, a lo que son estados, tendríamos que hablar de lo que es gestión de los recursos naturales, tendríamos que hablar de lo que es la transición hacia una economía baja en carbono o cuál es la adaptación del gobierno de sus políticas al cambio climático. Ahora bien, si vamos un poquito más allá, os voy a enseñar aquí lo que es el ciclo de vida, el ciclo de actuación seguro, que sea de alguna forma definido no solamente por la ONU, sino también por el Foro Mundial de Davos, en donde de alguna forma se establece una serie de fronteras de planetarias en los cuales lo que se trata es que las empresas y los estados actúen dentro de este espacio de actuación seguro. Ahí vemos que hay un montón de aspectos que se miden desde el punto de vista de aerosoles, todo el tema de lo que es contaminación química, de lo que es cambio climático, lo que es protección de la biodiversidad, el tema de uso de agua potable, el tema de incluso de emisión de nitrógeno y fósforos a los océanos, es decir, de alguna forma estos serían los espacios de actuación seguro. ¿Por qué comento ese tema? Porque es donde de alguna forma se ha ido avanzando mucho desde el punto de vista de lo que es impacto medioambiental. ¿Y por qué? Porque de alguna forma, si vemos aquí lo que debíamos de pedir y lo que estamos de alguna forma ya se está midiendo en la industria, se está midiendo este tipo de impactos dentro de cada una de las empresas y de los gobiernos. Y en el gráfico que veis ahora mismo ahí tenéis una serie de barras de color claro y unas barras de color verde. Las barras de color verde sería el impacto de una cartera de inversión respecto a lo que hablamos de cambio climático, de biodiversidad, del punto de vista de acidificación de los océanos, del punto de vista de emisión de nitrógeno y fósforo, y vemos que la barra verde siempre es menor que la amarilla, digo que la clara. ¿Por qué? Porque de alguna forma la barra de forma clara son los índices que tenemos en el mercado para invertir. Entonces lo que se trata fundamentalmente es informar al inversor que la cartera en la que está invirtiendo tiene una política medioambiental, una política de impacto medioambiental mejor que el índice global de mercados. Y por tanto se está obteniendo unos resultados y se está de alguna forma forzando y orientando a las empresas y a los gobiernos a que sean mucho más responsables y que apliquen políticas con mayor niveles de sostenibilidad. Y esto está hablando de métricas medioambientales, pero como viene el título del módulo, estamos hablando de métricas ASG, es decir, primero es ambiental, segundo serían las métricas sociales. Métricas sociales fundamentalmente estamos hablando de aquellas métricas que afectan a la empresa y afectan a los gobiernos, y fundamentalmente si hablamos de empresas tendríamos que hablar de tres criterios: criterio de lo que es relación de la empresa con proveedores y con sus empleados, la relación de la empresa con la comunidad en la que está,
y, por supuesto, todas las políticas de salud respecto a los empleados, ¿no? Eso sería por la parte de empresas. Por la parte de gobiernos también habría que hablar cuáles son las políticas de sanidad y de educación, además de lo que serían la política o cuál es el sistema legal de derechos o de protección de derechos del trabajador. Y con esto, de alguna forma, lo que sí conseguiríamos sería saber, de alguna forma, cómo se relaciona la empresa con su entorno más cercano, empleados, proveedores, las comunidades en las que está radicada, y de alguna forma vemos, como en este gráfico que veis aquí a la derecha, esto viene en distintos colores, tampoco los voy a explicar todos, pero de alguna forma los colores más rojos o más colorados serían aquellos en los cuales hay incidentes desde el punto de vista de controversias con empleados o controversias con la comunidad, y vemos claramente que la parte de arriba sería una cartera de inversión, socialmente responsable en ese sentido, y en la parte de abajo es el índice global de mercados. Y vemos que el índice global de mercados hay algunos colores rojos, y lo que se trata de alguna forma es poder invertir, poder saber que cuando uno está invirtiendo en un portafolio, clarísimamente tiene mejores vamos a decir, notas de punto de vista de la parte social. Y por tanto, es importantísimo saber si una empresa o un gobierno realmente está teniendo políticas de defensa de sus empleados y de relación con sus proveedores. Eso es el segundo parte, que es la parte de métricas sociales. Y por último, estamos hablando de métricas de buen gobierno. Es decir, que de alguna forma lo que estamos hablando es que cuando hablamos de métricas de buen gobierno, lo que tenemos que conseguir es que las empresas y los gobiernos tengan unas políticas de remuneración del Consejo de Administración, unas políticas desde el punto de vista de políticas respecto a los derechos de los trabajadores que sean acordes con los tiempos en los que vivimos. Aquí vemos un ejemplo también desde el punto de vista de una cartera de inversión en verde y el índice en la parte, o el mercado global en la parte más clara, y vemos claramente que desde el punto de vista de lo que es una nota de gobernanza corporativa, responsabilidad de gobierno corporativo, vemos como también es posible mejorar esa capacidad, ¿no? Y luego, por último, lo que sí tenemos es, por ejemplo, otra de las métricas que se suele dar es el tema de el miembro o la diversidad de género dentro de los consejos de administración, que como sabemos todos es una asignatura pendiente y en la que estamos trabajando de alguna forma muy intensa, tanto por parte de la administración como por parte del sector privado, pero en definitiva lo que se permite con esto es que de alguna forma evitar, en la parte de buen gobierno, en gobiernos o en la parte de estados en el sector público, pues estaremos hablando fundamentalmente de métricas relacionadas con corrupción, métricas relacionadas con derechos humanos o con el sistema político en sí mismo. De esta forma, lo que hemos visto es que para poder tener una información completa de punto de vista de métricas de ISR, es decir, tanto desde el punto de vista medioambiental, social, como de buen gobierno, bueno, existen distintas metodologías, pero lo que es más importante, los inversores tienen que saber que pueden tener ese tipo de información. Ese tipo de información está basada en una serie de compañías que están dando datos y están analizando datos permanentemente que les proveen las empresas, y con eso lo que sí estamos viendo es que es un proceso evolutivo, es decir, no estamos ahora mismo con todas las metodologías perfectamente definidas, pero sí es cierto que ahora mismo en cualquier tipo de inversión lo que tenemos que hacer los administradores de capital es exigir tanto a empresas como a gobiernos que de alguna forma gestionen de forma sostenible y de alguna forma seamos capaces nosotros de poder tener estos informes de impacto dentro de las inversiones de las carteras para poder informar exactamente las políticas de punto de vista ASG que se están aplicando. Muchas gracias y con esto hemos terminado.